Buenas noches, todos, hola, ¿cómo están? bienvenidos nuevamente con todo el agrado y con todo el gusto de integrarse en nuestra casa, de aperturar las puertas de mi hogar, de nuestro hogar, para poder invitarles a compartir una palabra de bendición. Es un placer, un enorme placer compartir estos tiempos de oración, en los cuales los mensajes que nos han llegado por medio de nuestros hermanos han sido fenomenales. El Señor es majestuoso y es misericordioso y nos consiente de formas de verdad inimaginables. Les agradecemos a todos, al equipo de servidores, porque cada palabra ha sido edificante, a nuestros pastores porque han dedicado tiempo a estar pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Gracias. Y a toda nuestra familia en Cristo y a nuestra familia natural, a mis padres, a mis suegros, los extrañamos y queremos verlos prontos para abrazarlos. Amén, así es. Así es, pues hola familia, espero que estén muy atentos y que pongan en práctica esta palabra y que la disfruten. Amén, Amén. gracias. Bueno, es un momento especial, es un momento de intimidad. Yo le pido a usted ahí donde está que se ponga en actitud de oración, porque realmente eso lo necesitamos en este tiempo, en este momento particular de la humanidad que se cruza por una cuarentena. Yo le pido que nos pongamos en actitud de oración y digamos, Señor, te damos infinitas gracias por tu misericordia, Señor, porque nos tienes, Señor, consentido, Señor, nos tienes cuidado, nos tienes protegido, Señor. Tus misericordias vienen cada día con poder y con gloria y con unción, Señor, a tu pueblo. Bendecimos, Señor, este día que tú hiciste. Bendecimos, Señor, todas aquellas cosas nuevas que tú has hecho. Y declaramos con poder, Padre Santo, que tú nos calmes el corazón, Señor. Que nos renuevas el corazón que tenemos de piedra, hostil y duro, Señor. Y nos pones un corazón de carne moldeable, Señor, a tu voluntad, Señor. Disponemos nuestra actitud, Señor, para estar juntamente contigo, Padre Santo, en coinonía contigo, Señor, recibiendo esa revelación permanente del Espíritu Santo, Señor, que se mueve en nosotros, Señor, para podernos traer esa revelación de las cosas nuevas, Señor. Queremos ser odres nuevos para recibir ese vino nuevo, Señor, que viene, Señor, como aliento fresco, como aire fresco, Señor, que nos viene a alimentar permanentemente, que es tu palabra, Señor, y tu presencia, Señor, que es lo que anhelamos permanentemente. En tu nombre, Jesús, bendigo a cada persona que está viendo este video, bendigo a cada persona que está en esa relación íntima contigo, Señor, y declaro con poder, Padre amado, que tú te muevas en cada hogar, que tú sanas en cada hogar, que tú vivificas, Señor, tu nombre en cada hogar, para que seas tú el Rey de Reyes y Señor de Señores, que siempre, Señor, hemos anhelado tener en nuestra casa. Te bendigo, Señor, te glorifico, te exalto por sobre todas las cosas, en el nombre santo de Jesús y por intermedio del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy bonito, el cual también ha edificado este lugar. Mi casa es casa de oración. En Mateo 21:13, la primera parte, nos dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Amén. Y así debemos llamar a nuestros hogares, casa de oración. Nos hemos preocupado por tener que en nuestro templo, es decir, cada uno de nosotros de manera individual, edificar una relación directa con Dios. Pero ¿qué ha pasado con la relación familiar frente a Dios? Estamos pendientes y atentos a elevar oración en familia para Dios, a decirle todo lo maravilloso que es, todas nuestras necesidades, la oración por otros. Hemos buscado que en nuestro momento de oración individual incluir también un momento en comunidad con nuestra familia del tiempo de las 24 horas, un espacio para orar en familia, o solamente nos hemos limitado para orar en el momento de tomar los alimentos, desayuno, el almuerzo, la cena, o solamente nos hemos destinado a levantar oración individual. Y hemos olvidado esa palabra donde dice que cuando nos reunimos más de 2 personas a levantar oración está la presencia del Espíritu Santo. Amén, así es. Aprovechemos esa promesa y levantemos oración en familia. Amén. Bueno, yo quiero invitarle a usted a que tengamos un momento de reflexión en el cual pensemos que cuando nosotros elevamos una oración al Señor, la oración, que es ese momento de intimidad, cuando estamos en comunión con el Señor y cuando podemos contarle nuestras cosas y escuchar de Él lo que Él desea
que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en la oración con el Señor, el mayor porcentaje del tiempo estamos transmitiéndole al Señor aquellas necesidades o aquellas situaciones o aquellos inconvenientes que nos están apremiando en nuestra vida, que nos están haciendo un pulsonazo en nuestra vida. Y realmente, si nosotros somos conscientes que el Señor todo lo sabe y todo lo puede y todo lo tiene bajo su autoridad, Él ya sabe y Él ya conoce lo que le vamos a pedir. Por lo tanto, si nosotros dedicamos un menor tiempo de esa oración a pedirle, como decía mi esposa, provéeme, ayúdame, y dedicamos un mayor tiempo a estar en la exaltación de nuestro Padre, ¿cierto? En exaltar el poder del nombre de Jesús, en exaltar ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Ahí realmente estamos en un momento de intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya conoce nuestras necesidades, porque Él ya conoce cuáles son nuestros problemas, porque Él ya conoce que tienes esa cuenta pendiente por pagar, o que tienes esa enfermedad que te está quejando, Él ya lo sabe. En el momento en el cual nosotros entramos en intimidad y exaltamos su nombre, ahí es cuando viene esta revelación, ¿verdad? Pero nuestro gran porcentaje de tiempo estamos dedicados es a contarle al Señor de nuestras necesidades. En medio de la tormenta es muy fácil enfocar nuestra necesidad al conflicto que nos está premiando en ese momento. Y por eso, como lo decía mi hija, nos enfocamos en transmitir ese mensaje. Pero realmente, en momentos de crisis es cuando el Señor nos quiere potencializar. Es decir, cuando nosotros estamos en un conflicto, cuando estamos en una circunstancia que nos puede estar apremiando, que nos puede estar presionando, que nos puede quitar incluso el sueño, lo que realmente el Señor quiere es que confiemos en Él, que mediante la oración confiemos en que Él nos va a responder, pero que Él lo que le interesa es que nosotros potencialicemos ese crecimiento en Cristo para que por medio de esa circunstancia, por medio de esa tormenta, nosotros desarrollemos habilidades que después van a ser utilizadas en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Van a ser utilizadas dentro del propósito del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, en Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí básicamente dice que no sabemos orar. Uno, porque algunas veces no sabemos cómo iniciar una oración, o cuando nos piden orar a la iglesia nos da pena o temor, y otra es porque tenemos muchas cosas por las que queremos orar, pero no las tenemos organizadas. Otra es por nuestros sentimientos, por nuestras actitudes, porque digamos, a veces yo tengo un problema con papá, o con mis amigas, o con mamá, o hasta la más dura para mí, que es una mala nota, y eso me distrae de la oración. Y la última es cuando esos problemas, me enfoco más en orar en esos problemas que en las demás cosas. Amén. Efectivamente, como tú lo dices, amor, cuando tenemos esas vicisitudes, esas circunstancias que nos apremian, nos enfocamos en orar por esa circunstancia y no realmente por lo que tenemos en nuestro corazón que ha puesto el Señor para que oremos. Y no podemos dejar de lado que aquí es cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, como le dice la palabra en Romanos 8:26. ¿Por qué? Porque cómo orar no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede. Por eso la actitud de entrar en oración mediante una condición particular, genuina, permite que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Y realmente ese clamor de esa necesidad que tenemos en nuestro corazón llegue a Dios del Padre, que Él siempre nos oye, pero que tengamos una respuesta inmediata, una respuesta diaria para el Señor. Debemos tener también en cuenta que para que nuestra oración sea efectiva necesitamos
debemos tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. No dejarnos llevar por las emociones, como decía Vale, ni por las circunstancias, porque tenemos un Dios que todo lo tiene bajo control. Él no permitirá que una hoja se mueva sin su santa voluntad. Se llama un discipulado y una de las palabras decía que se hará la voluntad de que quiere Dios con el propósito de nosotros. Él tiene una voluntad y esa se cumple o se cumple en nuestras vidas. Amén, así es. El Señor quiere que en nuestras oraciones estemos preparados para recibir respuestas. La respuesta puede ser un sí o puede ser un no. Y desafortunadamente los hijos de Dios en la parte de nuestra carne, en la parte de nuestras emociones, no estamos preparados para recibir un no. En el tiempo con Dios del mes pasado, Dios le dijo no a Moisés para entrar a la tierra prometida sabiendo que él se lo solicitó, déjame entrar. Cuando vamos al Padre y le pedimos algo y nos dice que no, hacemos pataleta porque no estamos preparados para recibir el no. Pero recordemos que todas las cosas nos vienen para bien. Así es. Y no necesariamente tenemos que hacer pataleta porque el Señor nos está preparando y nos está formando. Y es bueno construir en estos tiempos en que estamos guardaditos en familia, los tiempos de oración en familia. Es necesario clamar en conjunto, que en un mismo espíritu, aquí los cuatro con el bebé, estemos enfocados a una oración unánime y conjunta, no dispersos. Cada uno pedir lo que se le antoje, sino que el espíritu va uniendo en una oración unánime un propósito de oración. Recordemos que sus pensamientos son más altos y sus caminos son perfectos para cada uno de nosotros, y a medida que vamos creciendo en la parte de oración familiar, nuestra familia también va a ver el crecimiento tanto espiritual como en lo material, y muy seguramente las cosas que estamos pidiendo en oración individual, complementándolo con la oración en la familia, va a dar fruto y vamos a dar testimonio de las cosas que el Señor va a dar en cada uno de nosotros. Tenemos un papá con un corazón gigante, y con unos brazos extensos, donde nos va a agrupar a mi familia, a tu familia, a la familia de nuestro compañero de trabajo, a la familia de nuestra amiga, a la familia que nos está viendo. Y el Señor va a dar cosas maravillosas cuando en intimidad estamos construyendo una relación con Dios, pero en nuestra familia, en nuestra casa de oración, en donde nos reunimos dos o más de 2, 3, 4, no sé cuántos miembros tiene tu familia, el Señor también se va a manifestar. Amén, amor, gracias. Definitivamente el Señor tiene cosas grandes, perfectas, guardadas para cada uno de nosotros. Y para ti tiene una palabra perfecta, una palabra guardada que realmente marca un destino y marca un propósito. Y la única forma en la cual la podamos conocer es mediante la oración. Si nosotros no oramos, si no estamos en comunión con el Señor, definitivamente no vamos a poder conocer esos secretos que están guardados desde el principio de los tiempos para cada uno de nosotros. Acompáñenme usted por favor allí a Romanos 12:12. En Romanos 12:12 el Señor nos dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí hay algo muy importante porque el título de este capítulo 12 dice deberes cristianos. Es un deber nuestro como cristianos, de mi hija, de mi esposa, estar en permanente oración. Y como le decía a mi esposa, es un deber fundamental en la comunidad de nuestro hogar, orar en comunidad, mancomunadamente, con un propósito. ¿Por qué? Porque ahí se marcan destinos, ahí se sellan propósitos en el hogar, se sellan propósitos individuales para poder cumplir con el destino, con el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor tiene la motivación de llevarnos por un camino de verdes pastos. Mas, sin embargo, también dice la palabra que aunque anduviésemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos porque Él estará con nosotros. Y aquí viene la parte difícil. ¿Por qué? Porque este versículo de Romanos 12:12 nos dice, sufridos en la tribulación. ¿Y qué significa sufrir? Realmente, sufridos significa que debemos estar perseverantes. Perseverar significa
caminar y caminar, así el horizonte se vea difícil o hostil, seguir caminando. ¿Por qué? Porque confiamos en la promesa del Señor, ¿verdad? Y la tribulación, perseverantes en la tribulación se refiere a esas presiones o circunstancias externas que vienen a hacer ver hostil o a hacer ver difícil las circunstancias. Por lo tanto, sufridos en la tribulación, lo tenemos que ver nosotros como cristianos como perseverantes ante una presión exterior o ante circunstancias exteriores, ¿verdad? Cuando yo tomo esta palabra y leo sufridos en la tribulación y lo entiendo como perseverantes ante las circunstancias externas, yo no puedo desfallecer en el propósito que el Señor me ha marcado en mi destino. Así las circunstancias sean difíciles, por más hostiles que se vean, por más que el diagnóstico sea desfavorable, por más que las circunstancias, por más que las deudas, por más que las finanzas, por más que las premuras o las urgencias se vean tan agobiantes como que definitivamente no hay salida, el Señor dice, sé perseverante, sufrido en la tribulación, es decir, perseverantes ante esa presión. ¿Para qué? Para que realmente esa perseverancia nos lleve a una constancia en la oración. ¿Por qué? Porque ahí recibiremos de parte del Señor ese mensaje que nos va a dar ese aliento, ese alimento, ¿verdad? Esa capacidad de poder tener la renovación de las fuerzas para poder mantener la perseverancia. Y como le decía a mi esposa hace unos minutos, hay una oración individual que es impajaritable, que tenemos que tener permanentemente con el Señor, y hay una oración colectiva, que en nuestro núcleo se refiere a los 4, pero que en la iglesia se refiere a toda la comunidad de la iglesia, pero que en la ciudad se refiere a toda la comunidad cristiana en la ciudad, pero que en el país se refiere a toda la comunidad que está circundante en el país. ¿Por qué? Porque debe haber un propósito colectivo en la oración. Estamos justamente en ese tiempo enfocados fuertemente en una oración 724 que está liderando mi pastor en Tierra Nueva, y eso nos permite ser constantes en la oración, clamando por una tierra, por la sanidad de una tierra, por la sanidad en una región, la cual va a ser cuidada por el Señor y está siendo cuidada por el Señor. Tú y yo estamos siendo cuidados por el Señor por el clamor de esta oración mancomunada, unida por cada uno de los miembros de la congregación de la iglesia. Amén. Pero también es necesario tener en cuenta que en estos momentos no ha sido fácil para muchos la convivencia. Y la aflicción también hace énfasis a las diferencias o circunstancias que se presentan con la familia. No es fácil orar cuando estamos de pronto disgustados entre familia, pero no dejen de hacer la oración familiar. No dejen de algún momento hacernos como así como feito, de buscar la presencia de Dios y reunirse en familia. Nos pasó esta semana y el gordo tomó la iniciativa y oró para que viniera paz a nuestros corazones, como dicen en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando le pedimos al Señor que guarde ese sentimiento que está en nuestros corazones y ese pensamiento que está acá y lo aleje en nuestras vidas, va a venir la paz y consuelo del Señor. Amén, totalmente de acuerdo. Es un momento de intimidad, de oración, pero como lo decía nuestro pastor, si yo separo los leños, el fuego se apaga. Yo debo mantener los leños unidos para que se avive el fuego del Espíritu que hay en nosotros. Y la oración es unir los leños en la casa. Independiente de las circunstancias, como decía mi esposa, estamos en un momento de extrema presión, lo decía hace poco cuando hablábamos de la tribulación, en el cual vemos como en los hogares el hecho de la convivencia permanente hace que puedan surgir ciertas hostilidades, ¿verdad? Si bien es el momento para reflexionar, para estar más en oración, más en intimidad, también esta cuarentena nos obliga, entre comillas, a relacionarnos mucho más directamente. Y esos pequeños brotes o detalles pueden surgir con mayor poder ante una presión externa que puede ser una hostilidad. Por lo tanto, si morimos nosotros, si estamos juntamente crucificados, porque ahí es cuando realmente estamos juntamente crucificados con el Señor,
Ahí es cuando el poder del Espíritu Santo, mediante la oración mancomunada, va a permitir que los niños se junten y va a vivificar el fuego del Espíritu que hay en el Señor y que está en nosotros para poder sanar esas heridas y para permitir que ese fuego del Espíritu traiga consigo el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque realmente es cuando el fruto del Espíritu se ve reflejado en nosotros, porque en nosotros vive uno, que es el Señor, el Espíritu Santo, y nos trae esa revelación. ¿Amén? Amén. En medio de la tormenta o el problema, nos enfocamos solo en ese. Y, digamos, en la nota. Me enfoco en la nota mala y que no va a poder pasar la materia o va a perder el año y nos enfocamos solo en eso. Y pues creemos que estamos solos y que pues Dios ya nos dejó o no lo sentimos al lado. Pero no O que el Señor no se mete en las materias en la nota. O sea, Él se mete en la iglesia, en la alabanza, pero no se mete en el colegio. Exacto. Y no entendemos el propósito de Dios en buscar esa oportunidad que Él nos dio en las manos, pues por medio de ese problema. Y en medio de esa tormenta nos resguardamos en nuestras emociones. Digamos, si yo tengo una personalidad fuerte, pues me mantengo ante las circunstancias fuertes. Pero si tengo una personalidad débil, pues, pues lloro, me siento mal. Y eso está, perdón, eso está mal porque deberíamos refugiarnos en el Espíritu Santo, porque Él es nuestro apoyo y Él es nuestra ayuda. Amén, así es. Realmente es necesario, por como lo dice la gorda, en esos momentos donde tenemos individualmente una tribulación, apoyarnos en la oración familiar, porque para eso estamos, para apoyarnos los unos a los otros en la oración, porque si ella en ese momento está desenfocada frente a la situación, porque su trabajo ahorita que ahora todo es por internet y vive pegada al computador haciendo tareas, y también tuvimos un chasco con un trabajo de que no lo podía afrontar, y estaba bloqueado, y yo le dije, gordo, pues mándalo desde el usuario que tú tienes en el colegio, y ahí sí pasó la tarea, y el profesor le contestó, descansó. Entonces, somos los unos o los otros el apoyo frente a la circunstancia donde estamos débiles. Amén. Y lo que iba a decir es, definitivamente, el apoyo permanente en la oración viene del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra dice que no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede ante el Padre con gemidos indecibles para decirle, mira, lo que Valeria necesita es paz, tranquilidad, porque va a sacar una buena nota, porque ha estudiado diligentemente, porque se ha preparado diligentemente. Y realmente ahí es cuando el ayudador, el consolador, que es el Espíritu Santo, intercede por nosotros. Así que debemos estar confiados permanentemente que si estamos en oración y si estamos en comunión con el Señor, tenemos un ayudador, tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo, que va a interceder por nosotros en la comunión del Espíritu Santo. Y eso lo dice la palabra en Juan 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Ahora bien, en algunas oportunidades nos cuestionamos y decimos, bueno, pero si yo tengo tantas debilidades en la oración, entonces, ¿cómo hago para orar? ¿Qué debo hacer para orar? ¿Cómo saco un manual de oración que no está escrito, porque es una comunión íntima con el Señor, pero definitivamente cuando entramos en la adoración, en la oración, entramos en un campo espectacular y glorioso, espectacular, ¿verdad? Vamos a Juan 4, capítulo 4, versículo 24. ¿Quién dijo amén? Amén. Juan 4, 24. El dedo más rápido del oeste. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración, así como nosotros alabamos las cosas buenas que tiene mi hija, que tiene tu hijo, las cosas buenas que tiene nuestro esposo o nuestra esposa, pues estás guapo, como te ves de bien, gorda, estás muy linda, el Señor también le gusta que le digamos eso, que le exaltemos cada uno de sus atributos
de que Él tiene, que Él es grande, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, que Él es Amén. maravilloso, que Él es el Dios vivo. Ojo, Él es el Dios vivo, el mismo Dios de ayer, de hoy y que para Amén. siempre, Gloria a el de Dios. mis padres, el de mis hijos y el mío. Tengamos presente que Él quiere que, así como cuando estábamos de novio nos mandábamos notas, nuestros hijos nos Nos escribían, mandamos gozar. no, en esa época eran notas, eran bits, el beeper. Y cuando nuestros hijos nos hacen cartas de mami te amo, lo mismo quiere que el Señor que hagamos con Él. Y más lindo si es en familia, si Amén. levantamos un cántico nuevo, un cántico que lo exalte, que le diga que Él es maravilloso, que Él es nuestro Padre Celestial, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro redentor, que Él es nuestra provisión, que Él es el principio y el fin de nuestras vidas y que es el centro de nuestro corazón. Cuando entramos a ese papel de adoración, el papá va a tener una sonrisa así pintada en su rostro divina como la que tiene cada uno de ustedes en este momento. Solamente en esa adoración podemos también exaltar la obra redentora de su Hijo amado. Amén, así es. Cuando reconocemos lo que hizo Jesús en esa cruz, y a pesar de que no sentimos el dolor del clavo en su mano, en sus pies, o cuando en cada latigazo, cuando le colocan la corona de espinos físicamente, pero cuando entramos en esa oración, empezamos a sentir cosas y derramamos nuestras lágrimas en actitud de agradecimiento por ese padecimiento por cada uno de nosotros, de las cosas que hemos cometido y que vamos a cometer. Pero como lo decía anteriormente el gordo, cuando vamos a esa cruz y entregamos todos esos pecados y todas esas cargas, estamos juntamente con Él y Él nos da la paz y el consuelo que necesitamos para exaltar y para recibir la revelación de su palabra. La adoración no es opcional, no es solamente coger la palabra y leerle ya, hice mi oración. La oración es obligación. Es una obligación que tenemos con nuestro Padre, que es tan benévolo, paciente con cada uno de nosotros. Amén, amor. Como tú lo dices, definitivamente todo ser humano necesita y clama la adoración por el Señor. Y aquellos que se preguntan, ¿y cómo entra la oración? Pues la fórmula más sencilla es, empiece con la adoración. Y una adoración, como le decía mi esposa, que exalte el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Estamos en época de Semana Santa en la cual recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y es el momento oportuno, justo antes de entrar en intimidad en la oración, establecer un momento de adoración. La adoración, como le decía mi esposa, exaltando el poder y la obra redentora de Jesús en la cruz, exaltando que realmente el Señor es el Rey de Reyes, exaltando realmente que el Señor tiene todo el poder y toda la potestad. Una adoración focalizada en alabar su nombre, alabar su obra, alabar el poder que tiene sobre todas las cosas. Dice su palabra que ni una hoja caerá sin que fuese su voluntad. Por lo tanto, si creemos realmente en ello, nuestra adoración, antes de la oración, debe estar enfocada en eso, en exaltar su nombre. Y si yo estoy convencido, totalmente convencido, de que el Señor se entregó por ti y por mí, la adoración de ese momento me va a llevar por el camino de la oración conjunta con el Señor en comunión. Y esa es la forma, esa es la metodología para que nosotros, que estamos entrando en un proceso de oración permanente, ¿verdad? Porque la palabra nos recuerda que en lo posible estar todo el tiempo en oración. ¿Para qué? Para que no venga el enemigo a traer tentación y caigamos en tentación. La oración, la comunión con el Señor, la lectura de la palabra nos permite tener ese control que no es nuestro, viene del Señor, pero que el Señor nos entrega para que ese dominio propio nuestro coja validez y realmente no caigamos entre las tentaciones, siquiera de una mala palabra o siquiera de un mal pensamiento. Por lo tanto, mucho más allá de caer en un pecado, pero realmente si estamos en adoración y en oración permanente, esa oración va a ser fluida en el nombre del Señor. Somos humanos, por lo tanto somos limitados, absolutamente limitados, tan así
que en este momento estamos encerrados porque no tenemos el control de nada, ¿cierto? Pese a la tecnología, pese al desarrollo científico, estamos a puertas de un virus que está rondando ya en el mundo entero y del cual no tenemos conocimiento de nada. Escuchaba hoy en las noticias justamente que lograron hacer como una separación del virus para poderlo llevar ante algunas circunstancias hostiles para ver cómo reacciona. Es decir, no tenemos conocimiento alguno de cuál va a ser el desarrollo de esta pandemia. Lo que sí sabemos es que somos hijos del Señor y que el pueblo de Dios es bendecido en todo y que todo viene para bien. Por lo tanto, no tenemos temor alguno porque estamos convencidos de que el Señor en oración nos ha exhortado permanentemente a decirnos: ustedes son mis hijos amados y realmente en ustedes me complazco permanentemente porque ustedes son el pueblo que yo escogí. No desde ahora, y lo decíamos en otras oportunidades, no porque tuve un corazón dispuesto, no porque tuve la capacidad, no porque tuve una revelación, no es por mi capacidad porque es limitada, es por el ilimitado poder de Dios que nos escogió. ¿Desde cuándo? Desde el principio de los tiempos. Y determinó que tú, que yo, que todos éramos escogidos como un pueblo santo. ¿Amén? Y bajo ese esquema, si creemos en que el Señor tiene todo el control, ¿verdad? Si creemos que el Señor tiene toda la capacidad, ¿verdad? Vamos a tener respuestas. Y en la oración, lo que clama el pueblo es tener respuestas. En algunas oportunidades no hay respuesta del Señor, pero en el silencio del Señor, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque Él obra de esa manera. Si entramos en intimidad, vamos a conocer cómo obra el Señor. A veces queremos la confirmación de la confirmación. Señor, si tú me revelas y si me lo confirmas, entonces si pasa el carro rojo, si pasa... No, lo que realmente tenemos que tener claro es que si nosotros hemos pedido como nos conviene, si hemos entrado en comunión con el Señor mediante el desarrollo de un propósito individual, porque tú tienes un propósito que el Señor escribió desde el principio de los tiempos, que hoy se va a cumplir. Si tú tienes ese propósito en tu cabeza, en tu corazón, lo has impreso en tu corazón por medio de la palabra, el Señor te va a dar las respuestas y te va a decir sí, solo sí, si ese propósito te conviene. Amén. Yo le invito a que pongamos la mirada del Señor de una forma permanente, que no nos desenfoquemos por las circunstancias, como le decía mi hija, que a veces las circunstancias son hostiles y focalizamos nuestra oración en torno a esas circunstancias hostiles, con muchas emociones, con muchos sentimientos, con muchos anhelos, pero tenemos que abrir un poquito la visión y entender que los caminos, como decía mi esposa, del Señor son mucho más altos que los nuestros, que el Señor tiene todo concebido y diseñado de tal forma que nos conviene, que todo lo que sucede nos viene para bien. Y si yo creo en esa palabra, y si yo creo en que el Señor ha desarrollado este virus, entre comillas, para que estemos en coinonía, para que estemos en comunidad, para que nos unamos en comunidad, para que nos unamos en la colectividad del cuerpo de Cristo en un solo propósito, yo creo que el Señor tiene el control. Y yo creo que Él tiene la capacidad de sacarnos avante y que lo recordaremos como una circunstancia difícil, hostil, pero una circunstancia en la cual el Señor nos permitió pasar por valle de sombra y de muerte, pero que no temeremos mal alguno, porque Él está siempre con nosotros. Amén. Bueno, simplemente es una invitación que en familia busquemos y hallaremos respuesta. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias porque has permitido edificar nuestra casa y edificar también nuestras vidas. Que tu mensaje también edifique a los que nos están viendo en este momento, a quienes bendecimos y declaramos que su casa es casa de oración, que su casa, como la de nosotros, habita el Espíritu Santo. Les amamos y les bendecimos. Amén y amén. Amén, los bendecimos. Los extrañamos mucho y pronto nos veremos para abrazarnos con abrazos de oso y para poder reunirnos nuevamente en coinonía y en unidad ante el poder del Espíritu Santo. Los bendecimos. Amén. Amén.